Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions, yeah. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Marvel Infinity capítulo 151 al 155. Una hora después, la sala de estar estaba limpia y Charles y Raven estaban sentados en extremos opuestos del sofá, sin siquiera mirarse. Jack los miró con una media sonrisa, sintiéndose un tanto impotente. Ambos tenían veintitantos años, pero se comportaban como niños. La razón por la que su pelea se convirtió en una pelea en toda regla fue bastante simple, y fue su culpa por revelar el futuro. Después de despertar, Raven insiste en matar a Bolivar Trask, el investigador que experimentó y estudió mutantes. Naturalmente, Charles no estuvo de acuerdo y su desacuerdo se convirtió en una pelea. Aunque Raven era la que luchaba, Charles simplemente esquivó sus ataques. Raven quería venganza de inmediato, mientras que Charles creía que debían centrarse en abordar primero el problema que se avecinaba y dejar a Bolivar para más tarde. Ese fue el comienzo de su pelea, pero el verdadero problema era él, por eso Charles lo miró con un dejo de culpa en los ojos. Admito que me apresuré a hablarte sobre el futuro de inmediato. Jack reprimió una sonrisa mientras los miraba a ambos. Lo siento, he olvidado tu era. ¿Eh? Tan pronto como dijo esas palabras, Charles y Raven lo miraron confundidos porque no entendían lo que quería decir. Sin embargo, Emma, que estaba junto a ellos, comprendió y sonrió mientras explicaba. Quiere decir que ustedes dos todavía son como niños. Inmediatamente, dos miradas resentidas se dirigieron hacia Jack. Está bien, no hay necesidad de que ustedes dos peleen, dijo Jack con indiferencia. Yo me encargaré del asunto de Trask. No necesitan hacer nada. Recuerden, es mejor no cambiar la historia a la ligera. Eso podría tener consecuencias graves. Al ver su expresión seria, Charles y Raven asintieron inconscientemente. Muy bien, hablemos de algo. Jack cambió de tema y señaló a Emma mientras la presentaba. Esta es Emma Frost, la reina blanca del Club del Fuego Infernal, o mejor dicho, lo era. Como puedes ver, sus habilidades incluyen la forma de diamante y telepatía. Cuando Charles escuchó el Fire Club, se puso un poco nervioso, pero cuando le presentaron sus habilidades se estremeció. No solo Charles sino también Raven tuvieron la misma reacción. Miraron a Emma con sorpresa y dijeron al mismo tiempo. ¿También puedes hacer telepatía? Emma sonrió y estaba a punto de decir algo cuando su expresión cambió de repente. Su cuerpo se transformó rápidamente en una forma de diamante y miró fríamente a Charles. De repente Charles se presionó la frente, llorando de dolor, pero no era nada grave. A Jack y Raven, que estaban al margen, no les molestó la situación. Jack sabía que este tipo tenía la costumbre de espiar la mente de otras personas, mientras que Raven fue más directa y aplaudió diciendo, bien hecho. Charles había vuelto a sus viejos hábitos. Sin embargo, esta vez se encontró con la Reina Blanca, otra telépata, por lo que intentar espiar su mente no fue más que un sueño. De esta forma, no puedes ver nada en mi mente. Emma miró fríamente a Charles y le advirtió. Considera esto como una advertencia, y es mejor que no haya una próxima vez. Después de decir eso, volvió a su forma normal. Lo siento, no fue mi intención. Charles parecía algo avergonzado. Aunque ese incidente fue incómodo, afortunadamente no hubo daño alguno. Muy bien, vayamos al grano. Jack hizo un gesto con la mano, indicándoles a los tres que prestaran atención. Miró a Charles y le dijo, Charles, tú y Raven pueden continuar con lo que estaban haciendo. No se preocupen por nada más. Pero, el rostro de Raven se volvió ansioso, queriendo decir algo, pero Jack la interrumpió levantando la mano. Sé lo que estás pensando. Soy muy consciente de cómo serán las cosas en el futuro y no permitiré que eso suceda. Puedes estar tranquilo. Ahora, todo lo que tienes que hacer es esperar. Una vez que se resuelva la crisis de los misiles, te mostraré mi plan. ¿Un plan? Charles frunció el ceño ligeramente, curioso mientras preguntaba. ¿Qué tipo de plan?
Buena pregunta. Jack sonrió misteriosamente. Un plan para crear una utopía para los mutantes. ¿Utopía? Los ojos de Charles se abrieron cuando comprendió instantáneamente el significado de esas palabras. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Nos vamos ahora. Jack se levantó y tomó la mano de Emma. Antes de que Charles pudiera preguntar algo más, desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir exactamente? Wanda todavía estaba un poco confundida, sin entender del todo lo que Jack había dicho. Charles abrió la boca pero permaneció en silencio. Mientras tanto, Jack y Emma llegaron a un hotel en la ciudad de Nueva York. Ya era tarde y necesitaban descansar un poco. Podrían hablar de los asuntos al día siguiente. Vale la pena mencionar que solo reservaron una habitación. La mañana siguiente. Jack abrió las cortinas, permitiendo que la cálida y agradable luz del sol entrara en la habitación y aclarara la oscuridad de los rincones. Al abrir la ventana, entró el aire fresco de la mañana, dispersando el persistente olor a sexo que llenaba toda la habitación. La repentina caída de temperatura hizo que la delgada y caliente figura en la cama se acurrucara, murmurando para sí misma mientras abría lentamente los ojos. Emma se incorporó perezosamente, sin prestar atención a la reveladora vista mientras la manta se deslizaba, con su mirada fija en el hombre junto a la ventana. Al recordar la locura de la noche anterior, Emma no pudo evitar sentirse estúpida. ¿Se había acostado realmente con un hombre al que conocía desde hacía menos de 24 horas? Aunque otros la consideraban la persona más sexy del Club Fuego Infernal, aquellos que pensaban que la habían conquistado eran simplemente tontos que estaban equivocados. Incluso Shaw, ella nunca se había entregado a él. Ese tipo solo tenía en mente sus grandes ambiciones. Así que, estrictamente hablando, a pesar de beber, salir de fiesta y vestirse de forma indecente, siendo hábil para socializar, ella en realidad era una buena chica. Jack sintió naturalmente la mirada ardiente detrás de él. Se dio la vuelta, caminó hasta el borde de la cama y levantó suavemente el mentón suave y terso de Emma, examinando sus ojos. ¿Quién hubiera pensado que la conocida Reina Blanca sería, jeje, eso es algo que no esperaba? Dios sabe lo sorprendido que estuvo anoche cuando descubrió que era su primer hombre. La sensación de logro lo había mantenido bien durante la mitad de la noche. Si no hubiera pensado en la condición física de Emma, podría haber permanecido bien durante el resto de la noche. ¿A dónde vamos hoy? Emma se apoyó naturalmente contra el cuerpo de Jack, mirándolo con ojos brillantes. Vamos a ocuparnos del asunto. Mientras Jack se recostaba en la cama, dijo. Por cierto, te contaré algunas cosas que quieres saber, ¿cómo? ¿Qué depara el futuro? Emma no reaccionó a sus palabras. En cambio, se arrastró lentamente hacia Jack, mostrándole una sonrisa seductora. ¿El futuro? Lo espero con ilusión, pero ahora mismo estoy más entusiasmado con esto. Unos días después. En el restaurante debajo del hotel. Entonces, ¿cómo planeas ejecutar tu plan? Emma corta el tocino en rodajas en su plato. A pesar de estar muerta de hambre, mantiene sus modales elegantes. Ella mastica suavemente el tocino y mira a Jack, curiosa sobre su plan utópico. No es nada especial, tal como suena, crear una nación mutante. Jack no tiene nada delante de él. Con una mano apoyando su barbilla y la otra golpeando ligeramente la mesa, sonríe en respuesta a la pregunta de Emma. Todavía estoy averiguando cómo hacerlo. Crear una nación mutante. Emma hace una pausa y lo mira confundida. ¿Cómo planeas hacer eso? Hasta donde yo sé, hay muy pocos lugares en la Tierra que no hayan sido habitados por humanos, y mucho menos el hecho de que la mayor parte de la Tierra ya ha sido ocupada. En realidad es un problema. Para crear una nación completamente nueva, necesitarían tierras, una enorme cantidad de tierras. Sin embargo, muchas tierras ya han sido ocupadas y cualquier acción repentina conduciría inevitablemente a conflictos y expondría a los mutantes a la atención pública. Si ese es el caso, no es nada bueno. Emma conocía bien el odio y la discriminación que la gente común tenía hacia los mutantes, y expresó su preocupación al respecto. Sin embargo, para Jack esto no fue un problema en absoluto. Entonces no lo colocaremos en la Tierra. Mirando la calle desde la ventana, Jack se reclinó y susurró. Necesitamos ampliar nuestras ideas, ¿cómo? ¿Espacio? Los ojos de Emma lo miraron como si fuera un estúpido, pero al instante recuperó la compostura y preguntó. Está bien, no te preguntaré cómo planeas llegar al espacio.
Entonces, ¿cómo piensas crear una utopía en el espacio? Jack percibió el sarcasmo en el tono de Emma, pero mantuvo la calma. En cambio, respondió con seguridad. Espera a que termines de comer y luego te lo mostraré. Ya terminé de comer. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, Emma empujó su plato a un lado y miró a Jack profundamente. Está bien. Jack se encogió de hombros y se puso de pie. Vamos. En el momento siguiente, en el espacio exterior, a cientos de miles de kilómetros de la Tierra, pasó un destello de luz azul y aparecieron Jack y Emma. ¡Ay, Dios mío! En cuanto llegaron, Emma se sorprendió. Miró el tranquilo planeta y las estrellas que la rodeaban, y luego volvió a mirar la enorme y hermosa Tierra. Miró a Jack, que tenía una expresión juguetona en su rostro y no lo podía creer. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo hiciste esto? Jack sabía que ella estaba preguntando cómo podrían sobrevivir, respirar y hablar en el espacio, pero no le respondió. En lugar de eso, levantó la mano con la palma hacia adelante. Mientras Emma aún tenía dudas, su visión se volvió borrosa por un momento y luego vio un objeto enorme aparecer frente a ella en el espacio. Desde su posición, podía ver toda la estructura con claridad. A juzgar por su análisis, el tamaño de este objeto era de más de 100 millas de ancho y tenía forma circular. Parecía un plato de comida gigante, con un fondo cóncavo y una enorme tapa de vidrio translúcido en la parte superior, herméticamente sellada. Emma incluso podía ver que parecían estar sucediendo muchas pequeñas cosas bajo la cubierta de cristal, pero la vista desde allí no era muy clara. Este plato gigante le recordó a Emma las ciudades espaciales descritas en las novelas de ciencia ficción. Realmente parecía uno. Esto es lo que quería mostrarte. Jack señaló la ciudad espacial que tenían frente a ellos. La nación de los mutantes, la llamó Elysium. Emma miró el Elíseo, que aún no estaba completamente construido y permaneció en silencio durante un largo rato. Sintió que su corazón y su mente temblaban mientras su visión del mundo de décadas se hacía añicos. Ella giró la cabeza hacia Jack aturdida y preguntó con voz seca. ¿Quién eres realmente? En ese momento, ella miró a ese hombre que había compartido momentos íntimos con ella y tenía una sonrisa que podía hacer sentir cálido a cualquiera, pero no pudo evitar sentir una pizca de miedo en su corazón. Jack miró casualmente a Emma, plenamente consciente de sus pensamientos. Todo esto, es para una sola persona. ¿Una persona? Emma pensó en silencio en su mente, preguntándose quién podría ser esa persona. Jack no dijo nada, sus pensamientos vagaban muy lejos. En realidad, no ha llevado mucho tiempo construir esta ciudad espacial. Desde que Jean se vio obligada a regresar a este universo, Jack hizo que la Reina Roja comenzara a construir esta ciudad espacial en la Vía Láctea. Fue su regalo para Jean. Los trabajadores que se utilizan en Elysium actualmente son todos robots, por lo que no necesitan descansar. Con la construcción masiva y continua, la velocidad de construcción es simplemente asombrosa. No hay necesidad de preocuparse por los recursos y las cuestiones técnicas son muy sencillas. Construir una ciudad espacial tan grande no es un problema en términos de tiempo. Si quisiera, Jack podría acelerar el flujo del tiempo, pero no es necesario porque ya es bastante rápido. El avance de construcción de todo el Elysium ya ha alcanzado el 80%, con la capa exterior completada y solo quedan algunos arreglos interiores. Elysium funciona con 5 reactores de energía antimateria. Uno solo de ellos puede satisfacer la energía de toda la Tierra, pero se necesitan 5 para satisfacer apenas las necesidades de Elysium. Debajo de la ciudad espacial, hay un camión principal que, una vez cargado, puede convertir la Luna en polvo cósmico con un solo disparo. Hay innumerables otros cañones de defensa, y mientras no se enfrente a desastres como explosiones de estrellas, básicamente puede viajar libremente por el sistema solar. A partir de hoy, tu tarea será gestionar todos los asuntos de Elysium. Las esperanzas de nuestro mutante están en ti. Emma se quedó atónita por un momento al verse de repente cargada con una responsabilidad tan grande. Era evidente que no esperaba que Jack le confiara un papel tan importante. Vamos dentro y echemos un vistazo. En el siguiente instante, ambos brillaron nuevamente y llegaron al interior del Elíseo. Al llegar allí, Emma finalmente experimentó la ruidosa escena de construcción en el interior. Innumerables robots trabajan incansablemente en el centro, y aunque todavía está en sus primeras etapas, ya se puede ver que es una ciudad. Alrededor de la ciudad hay un gran bosque.
Emma miró hacia arriba y vio el cielo azul, nubes blancas y el sol colgando alto en el cielo. Ella pensaría que esto es la Tierra si no supiera la verdad. Tomará unos meses más completar la construcción. Para entonces, los problemas en la Tierra también estarán llegando a su fin. Jack pensó por un momento y dijo: puedes intentar reclutar a Azazel y Riptide. Sus habilidades serán útiles. Todavía hay muchos mutantes en la Tierra y, si quieres salvarlos, necesitarás ayuda. Estoy de acuerdo con eso. Puedo convencerlos a los dos, siempre y cuando. Emma hizo una pausa por un momento, pero Jack sabía lo que iba a decir. No hay problema, no vivirá mucho. Mientras Shaw esté muerto, todo estará bien. Por cierto, hay una cosa más que necesito decirte. No todo el mundo puede entrar al Elíseo. También tienes que estar preparado para eso. Un mes después. Pasaron muchas cosas durante este mes. En primer lugar, Jack gastó una enorme cantidad de dinero para comprar cientos de kilómetros de terreno alrededor de la mansión Javier. El motivo de esto se mencionará más adelante. En segundo lugar, Estados Unidos aprobó una propuesta para desplegar misiles en Turquía. Mientras tanto, durante este periodo, la agente de la CIA Moira descubrió la existencia del Club Fuego Infernal, especialmente la existencia de mutantes, lo que casi arruinó la perspectiva de esta agente femenina. Entonces persiguió a Charles, que acababa de convertirse en profesor de genética. X-Men First Class comenzó oficialmente su trama. Vale la pena mencionar que aunque Emma ya no podía ayudar más, el plan de Shaw continuó avanzando lentamente. Costa de Miami. La CIA descubrió el paradero de Shaw y la Guardia Costera se movilizó para capturarlo. En realidad, Shaw no infringió ninguna ley en los Estados Unidos. Era simplemente el dueño de un club. Si no fuera por la existencia de mutantes, nadie habría venido a arrestarlo. Encontrarlo no fue difícil, lo difícil fue cómo capturarlo. Naturalmente, Charles, como telépata, no podía ignorar esta operación. Él vino también. En el tranquilo puerto de Miami, había un crucero atracado, el Caspartina. Pertenecía a Shaw, quien ni siquiera se molestó en esconderse, por lo que fue muy fácil encontrarlo. No solo Charles y la Guardia Costera estaban presentes, sino que también había otra persona que llegó. En la oscura superficie del agua debajo del crucero, una persona se levantó y subió a bordo silenciosamente sin usar ningún equipo. Era Eric Lenser, el Magneto, quien vino en busca de venganza. A lo lejos, los barcos de la Guardia Costera se acercaban a ese lugar, y Charles se encontraba en el borde, mirando fijamente el crucero en el puerto distante, permaneciendo en silencio durante un largo rato. Charles también estaba bastante ansioso por el próximo encuentro con Sebastian Shaw. Las habilidades del oponente eran muy peligrosas y ni siquiera estaba seguro de si venir aquí era la decisión correcta. Para evitar bajas, rechazó la sugerencia de Raven de acompañarlo y la abandonó a la fuerza en casa. Le preocupaba que las cosas se volvieran caóticas si ella se unía a ellos. La distancia era suficiente para que pudiera usar sus habilidades telepáticas, pero el problema era que acababa de probarlo y. Estás preocupado, ¿no? De pronto, una voz sonó a su lado, lo que sobresaltó al nervioso Charles. Giró la cabeza y vio que era Jack. Dios mío, Charles suspiró aliviado y se dio una palmadita en el pecho. ¿Siempre apareces y desapareces así? No prestes atención a esta información. Jack agitó la mano y miró hacia el crucero distante. Dijo con naturalidad: Shaw ya no tiene un telépata de su lado. Puedes dominarlo fácilmente. ¿De qué hay que preocuparse? Ese es el problema, dijo Charles con expresión seria y voz profunda. Lo intenté hace un rato, pero no funcionó. Puedo sentir que hay gente en esa nave, pero no puedo controlarla. Oh. Jack levantó una ceja, sorprendido por este cambio. Tras perder a la Reina Blanca, Shaw aún tenía una forma de defenderse de los telépatas. Parece que Shaw ha estado bastante ocupado durante este mes. Espera, hay alguien más aquí. Justo cuando Jack estaba a punto de decir algo, Charles de repente cambió su expresión y miró hacia el crucero. No se había dado cuenta de nada mal. Seguramente alguien había subido a bordo del barco y podía verlo. ¿Es esa la persona que mencionaste? Charles miró a Jack y preguntó: ¿el maestro en la manipulación del campo magnético? Jack se encogió de hombros y dijo: será mejor que actúes rápido. Por lo que sé, actualmente no es rival para Shaw. A menos que quieras perder a un buen amigo.
Jack tenía razón porque Eric en el crucero ya estaba derrotado. Después de abordar el barco, logró encontrar a Shaw. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de buscar venganza, Azazel se teletransportó directamente detrás de él y lo dejó inconsciente de un puñetazo. Si no fuera por las instrucciones de Shaw, no habría sido un puñetazo, sino un golpe mortal. Pequeño Eric, parece que tenemos un destino. Shaw se puso en cuclillas, miró a Eric y suspiró. Nuestro último encuentro parece como si hubiera sido ayer. De repente, su expresión cambió y se puso de pie, mirando hacia el mar. En ese momento, la guardia costera finalmente dio la alarma y se apresuró a llegar. Aquí la Guardia Costera de los Estados Unidos. Permanezcan en el lugar. No se muevan. Repito, permanezcan en el lugar. Cuando finalizó el anuncio, más de una docena de lanchas rápidas que transportaban equipos de asalto se acercaron rápidamente al crucero. Pero esos no eran los puntos focales. Lo importante era que percibía la presencia de telépatas. En el pasado, él habría dado media vuelta y huido, pero ahora se mantuvo limpio y fresco y no parecía molestarle lo que estaba pasando. Todo por culpa del casco que llevaba. El casco que podría bloquear la telepatía. No era solo él, incluso Azazel y Riptide llevaban cascos. No es de extrañar que Charles no pudiera sentirlos. Por suerte, las cosas hechas por los soviéticos son realmente buenas. Shaw sonrió felizmente cuando se dio cuenta de que ya no se sentía observado. Miró a los guardacostas mientras se acercaban y luego le dijo a Riptide: déjales un pequeño regalo. Tenemos que ocuparnos de algunos asuntos. Riptide no dijo nada. Simplemente asintió levemente, abrió las palmas de las manos y se formaron dos remolinos en sus manos que fueron creciendo lentamente en tamaño. Cuando los torbellinos se precipitaron a una distancia de 2 metros, Riptide agitó sus manos y los torbellinos cayeron al mar, convirtiéndose instantáneamente en tornados de más de 10 metros de altura, rugiendo hacia la guardia costera. Después de completar sus tareas, Shaw y sus compañeros se teletransportaron usando las habilidades de Azazel. Fue solo después de que se fueron que Eric recuperó lentamente la conciencia. ¿Dónde están? Eric se frotó la nuca y miró a su alrededor, pero no pudo encontrar a Shaw, lo que lo molestó. Sin embargo, pronto sintió algo y miró hacia el agua. Por otro lado, con la aparición de los dos tornados, la guardia costera se sumió en el caos. Intentaron escapar desesperadamente, pero descubrieron que el barco estaba fuera de control y el centro de la tormenta se estaba desplazando. Tienes que hacer algo. Charles miró a Jack con ansiedad. Ahora, solo él podía ayudar. ¿Por qué debería hacer algo? Jack, apoyado en la barandilla con los brazos cruzados, miró a Charles con expresión perpleja. Ellos se lo buscaron, ¿no? Les advertiste sobre la planta de Shaw, pero no te creyeron. Hasta quisieron encerrarte. ¿Por qué ibas a ir a salvarlos? Estas palabras dejaron a Charles sin palabras. Era cierto. Como alguien que había descubierto partes del futuro, había advertido a los altos mandos de la CIA sobre el peligro de Shaw y les había ofrecido su ayuda. ¿Qué pasó después? Esas personas en realidad querían detenerlo a él y a Raven, no solo mantenerlos bajo vigilancia, sino encarcelarlos realmente, como prisioneros. La razón, por supuesto, era su capacidad de leer las mentes. Esas personas querían arrestarlo, citando como causa su adquisición ilegal de información clasificada. Charles sabía exactamente lo que querían hacer. Si sus poderes no hubieran sido lo suficientemente fuertes, lo habrían podido atrapar. Después de tratarlo así, ¿debería salvarlos? Por supuesto que debería. Charles no podía dejar que tanta gente muriera en la desesperación. Son inocentes. No tienen ni idea. Suplicó Charles con ansiedad. Por favor, Jack, tenemos que salvarlos. Tienen hijos, tienen esposas. No deberían morir aquí sin ningún motivo. Silbido Jack se burló, encontrando el corazón justo de Charles algo irritante. Pero, de nuevo, esta fue también una de las razones del futuro desastre del Sentinel. Está bien, te haré un favor por el bien de la amistad. Se frotó la frente de mala gana y, sin siquiera hacer un movimiento, la tormenta que se acercaba desapareció de repente sin dejar rastro. Fue como si nunca hubiera aparecido. Jack no se quedó mucho tiempo. Después de detener el huracán, que estaba a punto de causar estragos, se fue. No tenía ningún interés en ver el primer encuentro del profesor Décimo y Magneto, esos buenos amigos.
Shaw escapó en un submarino y Charles salvó a Eric, quien casi se ahoga. Todo parecía seguir la trama original, con pocos cambios. Los acontecimientos que sucedieron después también fueron así. Después de pensarlo un poco, Charles y Eric comprendieron que Shaw tenía dos buenos ayudantes mientras estaban solos. La lectura mental de Charles era inútil contra ellos, y confiar solo en Eric claramente no era suficiente. Entonces, Charles tuvo una idea repentina. Recluta más gente. Al principio, Eric no estaba muy seguro de esta idea. No creía que con la incorporación rápida de unas cuantas personas nuevas se pudiera vencer a Shaw. Sin embargo, después de cierta insistencia por parte de Charles, aceptó de mala gana esta idea. Al final, pidieron ayuda a Moira, principalmente porque Charles la había encontrado. Eric nunca había tenido una buena opinión de las conexiones en el gobierno. Moira los llevó a conocer a un jefe de departamento que estaba muy interesado en ellos. En la base, bajo la supervisión de este jefe de departamento, Charles se encontró casualmente con el genio inventor entre los mutantes, Ang Koi, quien más tarde se convertiría en bestia. Fue algo muy extraño lo que ocurrió. Con su ayuda, Charles consiguió una versión básica y modificada de un amplificador de ondas cerebrales. Este amplificador aumentó significativamente el alcance de su capacidad de lectura de la mente hasta cubrir una gran parte de América del Norte. Encontró muchos otros mutantes escondidos entre la gente común. Rápidamente se formó un pequeño equipo. Hasta este punto, todo estaba alineado con el conocimiento de Jack. Pero después de eso, las cosas fueron en una dirección diferente. En primer lugar, Shaw no lanzó un ataque nocturno. En segundo lugar, Charles trajo directamente a todos los mutantes a su propia casa para que recibieran un entrenamiento especializado. Él sabía lo que sucedería después y tenía que estar preparado. Esto era algo que Jack quería ver. Quería presenciar si Charles, conociendo el futuro, terminaría paralizado como en la trama original. Los acontecimientos posteriores le enseñaron a Jack una lección. Algunas cosas están destinadas a suceder, incluida la parálisis. Las cosas que sucedieron después le enseñaron una lección a Jack. Algunas cosas están destinadas a suceder. Pasó otro mes. Después de casi un mes de entrenamiento intenso, el equipo mutante comenzó a parecerse a guerreros. Justo en ese momento, estalló la crisis de los misiles y Charles, Eric y su grupo, liderados por Moira, se dispusieron a detener el plan de Shaw. Después de una serie de agotadoras batallas, los dos ayudantes de Shaw, Rick y Azazel, fueron capturados con éxito y se evitó la crisis de los misiles. En un momento de descuido, a Shaw le quitaron el casco y Charles pudo dejarlo inconsciente, lo que provocó la muerte de Shaw a manos de Eric. Este acontecimiento plantó las raíces del conflicto entre ambos. Lo siguiente que ocurrió tomó a todos por sorpresa. Sin que ellos lo supieran, los aviones estadounidenses y soviéticos, que observaban desde mares cercanos, dispararon misiles hacia la isla al mismo tiempo, como si hubieran acordado matar a todos los que estaban allí. Eric estaba tan enojado que detuvo todos los misiles y planeó destruir todas las naves armadas. Moira intervino y disparó un tiro para detenerlo, pero la bala rebotó y alcanzó a Charles, que intentaba subir la colina para intervenir. Le golpeó la columna cervical. Terminó paralizado una vez más. Y esta vez, fue aún más serio. La bala anterior solo había afectado su columna lumbar, causándole parálisis de cintura para abajo. Pero esta vez, la bala rozó su sistema nervioso central, dejándolo paralizado desde el cuello hasta abajo. Completamente paralizado. Ya no podía hacer nada. Cuando Jack llegó a la escena, vio a Raven sosteniendo a Charles en sus brazos, mirando enojada a Eric y gritando: ¿Qué has hecho? Al darse cuenta de sus acciones, Eric se puso pálido, su expresión se llenó de pánico mientras miraba a Charles tendido en un charco de sangre. Charles, su mejor amigo, probablemente quedó paralizado permanentemente por su culpa. El pensamiento lo abofeteó y su mirada, afilada como un cuchillo, se volvió hacia Moira, que estaba cerca, indefensa y confundida. Todo fue por culpa de esta mujer, todo por culpa de ella. Eric levantó la mano como si quisiera estrangularla, culpando a Moira. Sin embargo, en ese momento... Eric, no es su culpa. Con el apoyo de Raven, Charles jadeaba y el intenso dolor casi le hacía desmayarse, pero aguantó, decidido a detener a Eric.
Cuando Eric escuchó lo que dijo Charles, se quedó en silencio por un momento. Al final, soltó a Moira, cuya cara se puso roja por la presión. Caminó rápidamente hacia Charles, agachándose y mirándolo con preocupación. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó. Charles miró a Eric, luego miró a Raven y al resto de los miembros del equipo mutante, que estaban conmocionados. Parecía que había tomado una decisión, mirando ferozmente a Eric. Debemos hacer un cambio, Eric. Llévate a aquellos que estén dispuestos a ir contigo y deja este lugar para salvar a más de nuestra especie. Yo me quedaré aquí, juntos, salvaremos a más mutantes. Eric se quedó desconcertado por unos segundos. Era evidente que no esperaba que Charles dijera esas cosas. Nunca lo había considerado antes. No entendió la primera parte de las palabras de Charles, pero entendió la última parte. Eric no tenía motivos para negarse, pero lo que más le preocupaba en ese momento era el estado de Charles. Existía la posibilidad de que quedara paralizado de forma permanente. Eric fue mucho mejor de lo que solía ser en la trama original, gracias a la planificación de Charles y los pequeños cambios que realizó durante el último mes. Quería ayudar a sus compañeros mutantes, pero las heridas de Charles lo hicieron pensar mucho. Disculpe, una mano se posó de repente sobre el hombro de Eric, dándole una palmadita tranquilizadora. Absorto en sus preocupaciones, Eric instintivamente se hizo a un lado, cediendo el paso al recién llegado. Está bien, déjame echar un vistazo. Jack se agachó junto a Charles, fingiendo ponerle la mano en el cuello, y asintió. Todavía no estoy muerto, hay esperanza. Cuando Charles escuchó esas palabras, lo miró con los ojos muy abiertos y casi se quedó sin aire. Jack, tienes que salvarlo. Debes tener una manera, ¿verdad? Raven, al ver a Jack, primero tenía una cara llena de alegría, luego ansiosamente quiso su ayuda. Hay una manera. Jack miró a Charles y negó con la cabeza. Pero no creo que esté dispuesto a dejar tu abrazo. ¿Eh? Raven se quedó atónita por unos segundos, luego bajó la cabeza para mirar a Charles. Notó que se ruborizaba cuando su cabeza estaba enterrada contra su pecho. Charles tosió 2 veces, mostrando su presencia. Miró a Jack con expresión algo emocionada. ¿Cómo te atreves a arruinar mi inocencia de la nada? Entonces, ¿por qué no te levantas?, respondió Jack. Charles juró que si pudiera moverse, definitivamente se levantaría y pelearía con Jack. Espera un minuto. Charles movió instintivamente su mano e increíblemente descubrió que realmente podía moverse. Además, la herida ya no dolía. Estoy curado. Aunque ustedes dos no son hermanos, ¿podrían tener más cuidado en público? Las palabras de Jack sacaron a Charles de su estado de excitación y duda. Se dio cuenta de que su situación actual con Raven podía llevar a pensamientos diferentes. Inmediatamente se levantó apresuradamente, usando sus manos y pies juntos para ponerse de pie rápidamente. La gente a su alrededor dejó escapar un jadeo ante sus rápidos movimientos. Eric estaba muy contento, mirando a Charles de arriba abajo antes de preguntar con cierta inquietud. ¿Estás bien? Yo, debería estar bien, ¿verdad? Charles miró sus manos, moviéndolas libremente, y luego se dirigió hacia su espalda donde había estado la herida. Para su sorpresa, la herida había desaparecido sin dejar rastro. Cuervo en el suelo estaba un poco triste de que Charles muriera tan rápido, pero cuando vio que estaba bien, dejó escapar un suspiro de alivio. Todos los ojos se volvieron hacia Jack. Ninguno de ellos era tonto y comprendió que la recuperación de Charles estaba relacionada de algún modo con ese hombre que había aparecido de repente. ¿Qué estás haciendo aquí? Charles volvió a estar tranquilo y miró a Jack con ojos curiosos. ¿Quién es él? ¿También es un mutante? Eric no reconoció a Jack y le preguntó a Charles. Es un amigo, y bueno, podría decirse que también es un mutante, respondió Charles casualmente, con la intención de hacerle más preguntas a Jack. Sin embargo, Jack hizo un gesto con la mano y dijo, dejemos este lugar primero. Ahora que tu asunto está resuelto, es hora de ocuparnos de mis propios asuntos. Espera, primero tengo que ocuparme a estos bastardos. La mirada aguda de Eric se fijó en los barcos que esperaban no muy lejos. Obviamente, no había olvidado su intento anterior de matarlos. No estoy tratando contigo. Jack puso los ojos en blanco y respondió con indiferencia.
En el momento siguiente, todos sintieron una breve sensación de confusión, solo para encontrarse en estado de shock al descubrir que habían sido transportados desde la isla a un campo de hierba. No muy lejos se encontraba una antigua mansión con paredes dañadas y rústicas, mostrando su antigüedad. Cerca de la mansión había un gran lago, de varios kilómetros de ancho, en el que de vez en cuando saltaban peces asustados. Bandadas de pájaros volaban de un lado a otro en busca de comida en la superficie del lago. Sería una buena idea tomar un barco e ir a pescar cuando no hubiera nada más que hacer. Al otro lado del lago había un vasto bosque, un refugio privado y tranquilo para los amantes del camping y la caza. Mientras otros se preguntaban cómo terminaron allí, Charles tenía una expresión silenciosa mientras observaba su entorno. Se sintió familiar como si hubiera visto ese lugar antes. Cuando Charles miró hacia arriba y vio la mansión Javier apenas visible en la distancia, de repente tuvo una revelación. Esta era la mansión que estaba cerca de su casa. No la había visitado mucho y no sabía mucho sobre ella. Pero el propietario original de esta mansión parecía ser un anciano testarudo, y ahora parecía que Jack la había comprado. En ese momento, Jack reapareció, acompañado de la reina blanca, Emma Frost. Cuando apareció Emma, los rostros de Azazel y Rick de entre la multitud cambiaron levemente. Creían que Emma estaba muerta, pero ahora parecía que estaba trabajando con esta misteriosa persona. Ahora están en tus manos, le dijo Jack a Emma, luego se giró para mirar a Charles y Eric. Necesitamos tener una conversación seria sobre el futuro de los mutantes. Después de decir esto, Jack caminó hacia el lago mientras Emma se acercaba al grupo de mutantes, con la intención de llevarlos a descansar. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Eric todavía estaba un poco desconcertado, pero Charles ya lo había entendido. Le hizo un gesto a Raven para que liderara al grupo de mutantes con Emma. Charles y Eric siguieron a Jack, caminando hacia el lago. Los tres llegaron a la orilla del lago, donde estaba amarrado un bote de madera de aspecto desvencijado. Jack tomó la delantera y subió al bote, mientras Eric y Charles intercambiaron una mirada antes de subir también con cautela. Había espacio suficiente para que los tres se sentaran. Una vez que estuvieron a bordo, Jack recogió el palista y empujó suavemente el bote lejos del muelle, en dirección al centro del lago. Charles y Eric permanecieron en silencio, simplemente observando en silencio. Ambos sabían que Jack debía tener algo que decir. Efectivamente, cuando el barco llegó al centro del lago, Li Yan habló. Dime cómo imaginas el futuro de los mutantes. Charles reflexionó mientras Eric no entendía lo que Jack quería decir. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Eric. Lo digo en serio. Jack se encogió de hombros. Verás, en el mundo actual, si bien hay muchos mutantes, hay incluso más humanos comunes. Tengo curiosidad por saber cómo planean manejar la relación entre mutantes y humanos comunes. Cuando Charles y Eric oyeron esto, ambos fruncieron el ceño profundamente. Charles parecía estar pensando qué hacer. ¿Pueden coexistir en paz los mutantes y los humanos comunes? Sin duda es posible. Pero la pregunta es, ¿cómo se puede lograr? Los acontecimientos de hoy han hecho que Charles se dé cuenta de los problemas que esto implica, y la explicación de Jack sobre el futuro lo ha preocupado. ¿Qué debería hacer? Dudó y luchó, pero Eric rápidamente se dio cuenta. Miró fríamente a Jack y habló con voz baja y decidida. Los mutantes no deberían esconderse en las sombras. Somos los legítimos dueños de esta tierra. Nacimos para gobernar. Charles giró la cabeza de repente, algo sorprendido por los pensamientos de Eric. Sus ideas eran tan similares que recordaban a las de Shaw. Sin embargo, no le preocupaba que Eric se convirtiera en otro Shaw. Él era muy consciente de la gran diferencia entre Shaw y Eric, la que los hacía destinados a seguir caminos separados. Es una idea interesante, dijo Jack con una sonrisa que no era exactamente una sonrisa, asintiendo con aprobación hacia Eric antes de volverse hacia Charles. ¿Y tú, Charles? ¿Cómo planeas manejar la relación con los humanos? Cuando de repente le preguntaron, Charles se quedó atónito por un momento. Su rostro mostraba vacilación y sus labios tartamudeaban. Quizás, podamos intentar coexistir pacíficamente con los humanos. Construiré puentes y lo haremos mejor que antes. ¿Qué?, exclamó Eric como si hubiera oído el chiste más ridículo. Miró a Charles, sintiéndose enojado y riendo a la vez. ¿Olvidaste lo que pasó hace media hora? ¿Quieres que te vuele por los aires otra vez?
Charles se mantuvo firme, con voz firme. Entonces, ¿qué más? ¿Sugieres que sigamos tu camino? ¿Cuál es la diferencia entre eso y declarar una guerra total a los humanos? Las personas inocentes serán las que sufran y mueran. Además, nuestra especie ya es escasa en número. No podemos permitirnos perder más. Incluso con tu cerebro, puedes matar instantáneamente a todos los humanos. Y aún así, estás pensando en sacrificar a tu propia especie. No soy un verdugo, Eric. Entonces, ¿qué soy yo según tú? No me importa hacerlo por el bien de nuestra especie. No he dicho eso. Solo pienso que no hace falta ser tan extremista. Jack se frotó la cabeza con dolor de cabeza mientras los observaba pelear. Las ideas de ambos eran buenas, pero no pensaron bien las cosas. La idea de Charles era buena, él sabía lo que sucedería en el futuro, así que pensó que tal vez podrían intentar vivir en paz con los humanos siempre y cuando Eric actuara como un halcón y ahuyentara a aquellos humanos que tuvieran malas intenciones. En cuanto a Charles, establecería una escuela para mutantes, como antes, y acogería y educaría a niños mutantes. La diferencia era que esta vez, uniría fuerzas con Eric, creyendo que con su influencia combinada, deberían poder crear un paraíso para los mutantes. La idea de Eric era sencilla. No creía que los humanos pudieran coexistir pacíficamente con ellos. Esta fue la separación entre ambos, y ninguno pudo convencer al otro. Para. Jack hizo un gesto con la mano para interrumpir la discusión, mirándolos y suspirando. Con tono serio, dijo. En mi opinión, ambas ideas son buenas, pero el único resultado de todos sus planes solo puede ser uno: la lenta extinción de los mutantes. ¿Qué? Final del capítulo.